Tiene la palabra el diputado Farías. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que ya se ha sostenido en muchas de las intervenciones que me precedieron muchos ejemplos de cómo los distintos poderes que integran la República o el sistema republicano, mejor dicho, realizan las funciones que teóricamente son competencias puras de los otros. Esto es casi una clase inicial de derecho constitucional. El poder legislativo legisla, sí, pero también legisla el poder ejecutivo. De hecho, todas las leyes que surgen del poder legislativo, su proceso termina en la promulgación o la facultad de veto que tiene el poder ejecutivo. Y cuando uno empieza a conocer cómo funciona la maquinaria del Estado y el derecho administrativo, se encuentra que la mayoría de las normas que lo rigen diariamente surgen de decretos. Vaya si hay una facultad legislativa que tiene el Poder Ejecutivo al momento de dictar decretos, que tienen límites, por supuesto, todos tenemos límites en nuestro accionar. Y aún el Poder Judicial también legisla, sí, legisla. Las acordadas de la Corte muchas veces tienen el valor, la fuerza de ejecutoriedad que tienen las mismas leyes. También podríamos decirlo respecto de la ejecución, el Poder Ejecutivo, que tiene esa función de llevar a la práctica, de realizar lo que las leyes, lo que el sistema normativo dice. Pero tampoco es solo privativo del Poder Ejecutivo, porque también los otros poderes realizan cuestiones que tienen que ver con la ejecutoriedad de las leyes. Tenemos constitucionalmente funciones los legisladores que no son solo legislativas, por ejemplo, el otorgamiento de subsidios. Está en la Constitución. Y muchas veces los jueces, cuando están juzgando, cuando están realizando tareas, también hay tareas que son de tipo ejecutivo. Y si no, vean muchas de las funciones que el Poder Judicial tiene en términos sociales, en las áreas de familia, a cargo de los juzgados y a cargo de las defensorías. No solo el Poder Ejecutivo ejecuta, y no solo el Poder Judicial juzga, por supuesto que tienen esa función específica y fundamental, pero sabemos perfectamente que hay áreas del Poder Ejecutivo que en términos administrativos y en la función de lo que establecen las potestades legales, terminan resolviendo en términos que podrían considerarse, como no, de juzgamiento de las acciones de las personas. Las funciones administrativas son muy amplias y todos lo sabemos, y quienes hemos transitado el Estado, el Poder Ejecutivo, lo sabemos con mucho conocimiento de causa. Y allí están los sumarios administrativos que terminan juzgando las conductas muchas veces de los trabajadores del Estado o de otro tipo de situaciones que tienen que ser resueltas. De hecho, un gobernador firma muchísimos decretos que resuelven procesos administrativos, que resuelven y que disponen sobre cuestiones que tienen que ver con la aplicación de las leyes. Y también nos toca al Poder Legislativo no ejercer solamente esa función de la creación de las normas fundamentales que devienen de la Constitución provincial, de las leyes, sino que también nos toca juzgar el accionar de los otros poderes. Aquí se mencionaba el juicio político, la función que también tiene, por el mismo efecto del artículo 91 de la Constitución provincial, la legislatura en los juris de enjuiciamiento de los jueces.
Y llegamos aquí a este punto, al punto de nuestro rol respecto de la actividad de los fiscales. Primero decir que el sistema procesal penal que hoy rige en la provincia de Santa Fe tiene un origen puramente legal. El Ministerio Público de la Acusación como tal no existe en la Constitución de la provincia. Por supuesto que es absolutamente constitucional que exista este ministerio, fue claramente analizado, debatido y legislado de acuerdo a lo que establece la Constitución provincial, y esa ley, la 13.003, está totalmente vigente, y creemos que hemos dado un gran avance en este proceso desde que existe esta institución, esta verdadera institución, que es el Ministerio Público de la Acusación. Y allí la razón por la cual, cuando se implementó aquel febrero, cuando comenzó a implementarse lo que ya estaba en las leyes desde mucho antes, aquel febrero de 2014, todos sabíamos, los que de alguna manera u otra, o los que desde distintos lugares estábamos, que a medida que se implemente ese nuevo sistema, casi diría revolucionario, para lo que son los sistemas procesales penales de la República hoy, y mucho más en ese momento, decía, todos sabíamos, y así se declamaba, que en la medida que se iba implementando, seguramente íbamos a tener que hacer ajustes legales. Y fueron llegando esos ajustes legales, y la ley 13.695 tuvo que ver con esto, tuvo que ver, como se mencionó hoy, con la necesidad de, desde el poder legislativo, poder sancionar conductas erróneas, conductas inapropiadas y, por qué no, comisión de delitos que pudieran estar realizando los fiscales en el ejercicio de su función. Y también a poco que esa ley comenzó a desarrollarse, vino una nueva reforma, la de la ley 13.801, que es el sistema que hoy tenemos en vigencia. Se respetó todo lo que está escrito y resuelto en la Constitución provincial hasta en el más mínimo detalle, porque son leyes que formalmente se discutieron y muchísimo en esta legislatura, digo, la ley de origen del Ministerio Público de la Acusación y cada una de sus reformas. Y fueron logradas, muchas de ellas, fundamentalmente la 13.013 y la 13.801, con mayorías excepcionales, diría, al tratamiento de muchas leyes, con unanimidad de los miembros presentes, con consensos entre ambas cámaras, que todos los que transitamos estos pasillos sabemos lo difíciles que son de lograr. Y aquí se pretende decir que nosotros no respetamos la división de poderes. La verdad que o no se está entendiendo realmente cuál es la función, cuáles son las potestades que cada poder tiene, y por eso les pido disculpas por esa primera parte de esta intervención que, como decía, es casi una pequeña clase que podría dar cualquier docente, y de hecho yo he tenido muy buenos docentes de Derecho Constitucional, sobre esto de que cada poder, además de su función específica, en algunos casos ejerce funciones de los otros. Y si no se entiende eso, no se entiende la división de poderes y no se entiende el equilibrio que tiene que existir. Porque, como bien se decía también, si no hay equilibrio entre los poderes, se dan situaciones que no son correctas y allí perdemos lo más importante, que es la democracia. Y la demostración del respeto a la división de poderes que podemos mostrar inmediatamente es lo que estamos haciendo hoy. Porque respetando el trámite que veníamos desarrollando, esta sesión siguió estando convocada
tiene una asistencia absolutamente importante de ambas cámaras. Tratamos este tema previamente en la Comisión de Acuerdos y resolvimos no avanzar en la aprobación o en el tratamiento, mejor dicho, de ese dictamen que en la Comisión de Acuerdos emitimos por unanimidad. Y resolvimos no hacerlo y suspender los trámites, como fue la propuesta del presidente de la comisión, sencillamente porque hay un fallo que dice que no puede hacerse. Y lo suspendimos porque ese fallo no está firme todavía. Entiendo que hasta el viernes de la semana que viene todavía está el plazo para apelar, que el fiscal de Estado, que es quien tiene que realizar esa apelación, ya tiene las instrucciones del Poder Ejecutivo, según nos ha manifestado el secretario de Justicia de la provincia, y hasta lo ha hecho público, de que va a apelar este fallo, y que por lo tanto, y mientras este plazo esté todavía vigente, ese fallo no está firme. Por eso suspendimos, por eso no tratamos el despacho de la Comisión de Acuerdos, y suspendimos los términos. Y una vez que esté firme el fallo, lo vamos a acatar. Diga lo que diga el fallo, lo vamos a acatar porque creemos férreamente en la división de poderes y por eso también esperamos y confiamos que la Corte Suprema de Justicia va a valorar adecuadamente todo este procedimiento y esta situación que tenemos. Y más allá de que, por un lado, lógicamente pedimos celeridad, aunque sabemos que muchas veces eso es difícil, pero que sería muy importante tener un resultado de ese proceso en el menor tiempo posible, porque de esta manera vamos a poder seguir avanzando o vamos a tener claro esta cuestión que ha introducido una sala de una Cámara Laboral. Y cuando digo una sala de una Cámara Laboral, no lo digo despectivamente porque no es esa mi intención, sino que lo digo porque hay muchas salas de muchas otras cámaras de apelaciones que así como se recurrió a la vía laboral, más allá de que en algún otro fallo la Corte dijo que la vía era el contencioso administrativo, bueno, digo, hay muchas vías posibles, de fallos posibles que pueden decir lo mismo o pueden decir otras cosas, y allí nos encontramos en contradicciones que no son buenas para el sistema, que no son buenas para la tarea en la que estamos abocados, que haya cada vez una mejor justicia y que tengamos el mejor Ministerio Público de la Acusación posible. Porque su rol hoy, en una realidad de mucha violencia, de mucha comisión de delitos violentos en la provincia, que se ha recrudecido particularmente este año, el rol del Ministerio Público de la Acusación es particularmente relevante. Y la tarea que realizan cada uno de los fiscales que integran este Ministerio Público es absolutamente relevante e imprescindible para poder juzgar esos hechos, para poder encontrar los culpables y para poder sancionarlos adecuadamente y mejorar la situación que tenemos. Entonces, como decía, esta es una demostración palmaria del respeto de la división de poderes. Acatamos la sentencia, no lo dudamos en ningún momento. Suspendemos el trámite porque no está firme, porque todavía faltan instancias y falta esa instancia definitoria. Cuando esté definido, vamos a acatar el fallo, diga lo que diga. También aquí se mencionó el caso particular, porque hasta acá podemos decir que el análisis genérico de por qué es incorrecto, absolutamente incorrecto, infundado, considerar inconstitucional la ley, tiene las características y tiene los argumentos que recién mencionábamos. Pero además, como bien se ha dicho, en el caso concreto del proceso de acusación que seguimos contra el fiscal Adrián Espelta,
tiene un origen en el Ministerio Público de la Acusación mismo. No fue iniciativa de ninguno de los 69 legisladores y legisladoras de estas cámaras que integran la legislatura santafesina. Fue iniciativa de la misma auditoría interna del Ministerio Público de la Acusación, que empezó a analizar que había una conducta que no era correcta y que hacía falta sancionarla. Y que en ese análisis descubrió que la conducta revestía una gravedad tal que la sanción que podían darle por obra de la ley dentro del Ministerio Público de la Acusación no era suficiente y que la consideraba de una gravedad tal que por eso lo elevó a la Comisión de Acuerdos, a esta legislatura, para que lo tratáramos y analizáramos por considerar que la falta no era una simple falta, sino que era una falta más grave de lo que ellos podían juzgar. Y así lo manifestaron y así lo trajeron a esta legislatura. No quiero dejar de mencionarlo más allá de que se ha dicho. ¿Por qué? Porque en el caso concreto que estamos analizando, mucho menos se explica la inconstitucionalidad y mucho menos se puede tratar o pretender decir que la inconstitucionalidad se basa en que podría haber arbitrariedad en las evaluaciones que hacemos sobre las personas de los fiscales. Nosotros no iniciamos la investigación sobre Espelta. Y como bien se dice, la causa nada tiene que ver con accionar legislativo ni de ningún legislador o legisladora de esta Cámara o de la Cámara de Senadores. Por último, y para no abundar, porque se han dicho muchas cosas en el mismo sentido, hemos resuelto también por unanimidad emitir una declaración. Y el contenido de esa declaración, por un lado, es respetuoso de la división de poderes, respetuoso fundamentalmente del Poder Judicial, respetuoso de la Cámara y de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo laboral de Rosario, y respetuoso de todo nuestro sistema. Y busca, como dice al final, que esta legislatura realizará todas las acciones necesarias ante los demás poderes del Estado, conducentes a reafirmar un respetuoso, armónico y coordinado funcionamiento de los poderes. Aclaro que la redacción de este párrafo no es mía, sino que entiendo que es del diputado Giustiniani particularmente, y lo digo. Pero quiero reiterar eso, ¿no? Un respetuoso, armónico y coordinado funcionamiento de los poderes. No buscamos otra cosa, pero tampoco podemos permitir ni dejar pasar que un fallo de una Cámara, de una sala, de una Cámara laboral, falle de una manera sin decir y sin expresarnos lo que opinamos, porque tenemos derecho a opinar también y a declarar y a manifestarnos sobre las acciones de los que hacen los otros poderes. Ese derecho lo tenemos, es sagrado y es constitucional, y por eso también emitimos esta declaración. Muchas gracias, señora presidenta.